Hemos entrado al mundo del espíritu. Nuestra siguiente tarea es crecer en entendimiento y eficacia. Es una tarea para toda nuestra vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Omar Cano y hoy vamos a estudiar el paso 10 del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Después de haber trabajado los primeros 9 pasos, comenzamos un nuevo desafío, el arte de vivir en sobriedad día con día. El paso 10 nos enseña un nuevo ejercicio continuo de introspección, donde vamos a observar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras conductas. Este no es solo un ejercicio de psicología, es terapia cognitivo-conductual espiritualizada. Pero también vamos a aprender qué es el espíritu de dominio propio. Comenzamos. Bien, para empezar este estudio vamos a fundamentar porque vamos a utilizar recursos de la psiquiatría y de la religión. Vamos a fundamentarlo en este libro que se llama Tres charlas a sociedades médicas, escrito por Bill W., cofundador de Alcohólicos Anónimos. Dice así, en la página 36, dice, desde el comienzo queremos que quede bien claro que AA es un concepto sintético, un truco sintético, truco, viene aquí la palabra mecanismo, aquí abajito, mecanismo, por así decirlo, que se vale de los recursos de la medicina, la psiquiatría, la religión y nuestra propia experiencia con la bebida y la recuperación. Ustedes buscarán en vano cualquier nuevo concepto fundamental. Simplemente hemos moldeado y adaptado antiguos principios aprobados de la psiquiatría y la religión de tal manera que los alcohólicos los acepten. De esta manera estamos fundamentando por qué vamos a tomar, ¿verdad?, conceptos de la psiquiatría y de la religión. Vamos a hablar métodos que actualmente hoy están surgiendo de nuevo como métodos de recuperación en las adicciones, pero que nuestra literatura ya existía desde el comienzo. Vamos a ver de qué se va a tratar este video. ¿Por qué el paso 10 de Alcohólicos Anónimos se parece a una terapia cognitivo-conductual, pero al mismo tiempo va mucho más profundo que ella? La terapia cognitivo-conductual es un proceso psicológico breve pero transformador que invita a la persona a observar con claridad los pensamientos y conductas que la limitan. Su propósito es desmantelar esos patrones mentales y emocionales que generan sufrimiento y reemplazarlos por formas de pensar y actuar más sanas y constructivas. El paso 10 de Alcohólicos Anónimos se alinea profundamente con este enfoque, porque nos pide continuar haciendo un inventario personal diario y admitir de inmediato nuestros errores. Este inventario funciona como el corazón mismo de la TCC: identificar pensamientos automáticos dañinos, reconocer las emociones que generan y corregir las conductas que nacen de ellos. Ahora bien, aunque este tipo de terapia es breve, el programa de AA nos conduce mucho más allá. Si hemos decidido transformar nuestras vidas y tener un despertar espiritual, debemos comprender que cambiar la mente es solo el inicio. Seguimos teniendo instintos, deseos placenteros y tendencias egoístas que, si no los mantenemos bajo vigilancia, puede desviarnos del verdadero propósito, llevar el mensaje y servir a los demás. Por eso, nuestro camino no se limita a ser personas morales que corrigen errores, sino convertirnos en seres espirituales que buscan una vida de servicio, amor y crecimiento continuo. El programa nos recuerda que este no es un trabajo de unas semanas ni unos meses, sino un trabajo para toda la vida. El paso 10 es la terapia cognitivo-conductual espiritualizada, una práctica constante de observación, aceptación y transformación que no solo da equilibrio emocional, sino que nos prepara para vivir en conciencia, serenidad y plenitud espiritual. Bien, vamos a empezar a leer el libro de Alcohólicos Anónimos, el texto básico, en el capítulo En Acción, capítulo 6, en la página 92. En el video anterior ya habíamos visto el paso 9 y las promesas. Ahora vamos a ver el 10º paso, y dice así: este pensamiento nos lleva al 10º paso, el cual sugiere continuar con nuestro inventario personal y seguir enmendando todas las nuevas faltas que cometamos. Vigorosamente comenzamos a llevar este nuevo modo de vida a medida que rectificamos nuestro pasado. Y aquí viene lo más importante: hemos entrado al mundo del espíritu.
Nuestra siguiente tarea es crecer en entendimiento y eficacia. No es crecer en el mundo material, es crecer en entendimiento y eficacia. Este no es un asunto para resolver de la noche a la mañana. Es una tarea para toda nuestra vida. Continuamos vigilando el egoísmo, la deshonestidad, el resentimiento y el miedo. Cuando estos surgen, enseguida le pedimos a Dios que nos libre de ellos. Los discutimos inmediatamente con alguien y hacemos prontamente las debidas reparaciones a quienes hayamos ofendido. Entonces, resueltamente encaminamos nuestros pensamientos hacia alguien a quien podamos ayudar. El amor y la tolerancia para con otros son nuestro código. ¿Cuál es el código? Vamos a recordar esto, el amor y la tolerancia. Dice, hemos cesado de pelearnos con todo y con todos, aun con el alcohol, porque para entonces se habrá recuperado el sano juicio. Rara vez nos interesamos por el licor. Si sentimos tentación, nos alejamos como si se tratara de una llama candente, ¿verdad? Si todavía hay una tentación, por ahí una reserva, ¿qué dice aquí? Nos alejamos como si se tratara de una llama candente. Reaccionamos juiciosa y normalmente y percibimos que esto ha sucedido automáticamente. Comprenderemos que nuestra nueva actitud ante el alcohol nos ha sido otorgada sin pensamiento o esfuerzo alguno de nuestra parte. Sencillamente ha llegado. Ahí está el milagro, ¿verdad? De pronto la obsesión ya fue arrancada, de pronto ya esa obsesión por el alcohol dejó de molestarnos, dice, y esto es el milagro, ¿verdad? Ahí está el milagro. No estamos ni peleando ni evitando la tentación. Nos sentimos como si hubiéramos sido colocados en una posición de neutralidad, seguros y protegidos. Ni siquiera hemos hecho un juramento. En lugar de eso, el problema ha sido eliminado totalmente, ¿no? No hay que confundir haber curado la adicción, ¿verdad? O solo una recuperación. Sabemos que el alcoholismo o las adicciones son trastornos mentales también. Entonces estos no tienen cura, tienen tratamiento, se puede recuperar, pero un descuido puede llevarnos, ¿verdad?, a una recaída, no importa el tiempo. Dice, no existe para nosotros, ya no existe para nosotros, perdón, no somos engreídos ni estamos temerosos. Esa es nuestra experiencia, así es como reaccionamos siempre que nos mantengamos en buena condición espiritual. ¿Cómo vamos a eliminar esto? Siempre que estemos o nos mantengamos en una buena condición que espiritual, espiritual. Dice, es fácil descuidarnos en el programa espiritual de acción y dormirnos en nuestros laureles, es fácil. Vamos a explicar por qué eh, no es de que el alcoholismo o las adicciones no se puedan curar. Hay que recordar que lo que nos llevó al alcoholismo es lo que no se puede curar. El alcoholismo como tal se puede recuperar y dice que se puede eliminar la obsesión, pero lo que nos llevó al alcoholismo, ese es lo que no se puede recuperar. ¿Por qué no se puede recuperar? ¿Qué es lo que nos llevó al alcoholismo? Ya lo hemos estudiado en los pasos anteriores. Dice ahí que los instintos desbocados se volvieron defectos de carácter y estos defectos de carácter causaron culpa y esta culpa nos llevó a la botella. Entonces, Dios no le ha quitado los instintos a nadie, dice el sexto paso, y si descuidamos estos instintos, o sea, las exigencias de nuestros instintos, nos puede volver a llevar, ¿verdad?, a una culpa, a una, pues a un problema emocional y por ende a la bebida. Eso es lo que no se puede curar. Nosotros, al ser seres humanos y tenemos instintos, esos instintos también nos dan placeres. Esto es algo dopamínico, algo de la mente. Entonces, en un descuido, nosotros podemos volver, ¿verdad?, a recaer, no nada más a la bebida, sino también recaídas emocionales, que es lo que vamos a ver más adelante. Eso es lo que no se puede curar. Para las personas que dicen que el alcoholismo se cura, tal vez en cierta parte tengas razón, pero lo que nunca vas a poder lograr es que los instintos, ¿verdad?, se puedan controlar si no está en una vigilancia constante, que es lo que vamos a ver en el paso 10. Entonces, solo así vamos a poder estar en una recuperación. A eso es a lo que se refiere la perversa enfermedad del alma, no del alcoholismo, del alma, no de la drogadicción, del
alma. ¿Entienden la diferencia? Si alguien les ofrece un método para curar el alcoholismo, pueden tomarlo para el alcoholismo, pero para lo que nos llevó al alcoholismo no hay cura, porque son nuestros propios instintos que al no regularlos, al no controlarlos y al no vigilarlos, nos pueden llevar de nuevo a la adicción. Dice, dice aquí nos quedamos, si lo hacemos estamos buscando dificultades porque el alcohol es un enemigo sutil. El alcohol es un enemigo sutil, ¿verdad? Ya no nos va a tocar por el alcohol, pero ahora nos va a volver a tentar o más bien a manifestarse de la manera en que nuestros deseos instintivos nos puedan llevar, ¿verdad? Dice aquí, no estamos curados del alcoholismo, aquí está. Lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia, que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual, no de la condición mental. Hay que aclarar algo, la solución de las adicciones no está en la mente, está en lo espiritual. Mira, por ahí he escuchado videos que dicen que la renovación de la mente, la neuroplasticidad, todo eso es real, la neurogénesis, la restauración de nuestras neuronas, ¿verdad? Sí, pero también hay que recordar que lo que nos llevó al alcoholismo fueron ahora sí que los instintos desbocados. Entonces, la salvación o curación o recuperación no viene de la mente, viene del espíritu, de la espiritualidad. Así de simple. Puedo tener una mente renovada, pero puedo ser otra vez seducido por los placeres instintivos. Entonces, me puedo convertir en una persona soberbia, perder el objetivo, no ayudar a nadie, ¿verdad? No tener ese espíritu altruista de ayudar o pasar el mensaje a alguien, porque ahora estoy enfocado en mi nueva vida, ¿verdad? En un materialismo, en un consumismo que nos llevará, ¿verdad? A un vacío más adelante. Tarde o que temprano nos va a llevar a un vacío más adelante. Entonces, a esto se refiere, ¿verdad? Por eso dice, nuestra condición espiritual va a depender del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Dice, cada día es un día en que tenemos que llevar la visión de la voluntad de Dios a todos nuestros actos. ¿Cómo puedo servir mejor? Hágase tu voluntad, no la mía. Estos son los pensamientos que deben acompañarnos constantemente. En este sentido, podemos ejercitar la fuerza de voluntad todo lo que queramos. Este es el uso adecuado de la voluntad. Ahí está. Aclarando esto, porque esto es parte del paso 10, del 10º paso, vamos a iniciar a leerlo. Bien, vamos a empezar a la lectura del 10º paso. Dice, continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitimos inmediatamente, ¿verdad? Es algo continuo, es un inventario ya personal y cuando nos equivocamos lo admitimos inmediatamente. Está hablando del aquí y el ahora. Según vamos trabajando en los primeros 9 pasos, nos estamos preparando para la aventura de una nueva vida. Claramente el paso 10 nos está hablando ya de una nueva vida. Si nosotros analizamos los videos anteriores, hablamos, ¿verdad? Del antiguo hombre, el hombre inacabado, el hombre que todavía estaba sometido bajo sus instintos primitivos y hoy el hombre ya ha empezado, ¿verdad?, a desarrollar la fe, a poder dominar sus instintos y el día de hoy está en una aventura de una nueva vida. Un hombre renovado, un hombre nuevo. Pero al acercarnos al 10º paso empezamos a hacer un uso práctico de nuestra manera de vivir AA. ¿Cuál es la manera de vivir AA? Lo acabamos de leer, en amor y tolerancia. Día tras día, en cualquier circunstancia. Entonces nos vemos enfrentados con la prueba decisiva. Y aquí viene una pregunta que nos debemos de hacer, ¿verdad? Antes de dar este paso. ¿Podemos mantenernos sobrios, mantener nuestro equilibrio emocional y vivir una vida útil y fructífera, sean cuales sean nuestras circunstancias? O sea, está hablando de un equilibrio emocional, sea cual sea la circunstancia, si la circunstancia es buena o mala. Está hablando que si estamos ahora sí que equipados o si estamos preparados, ¿verdad? Dice así, para nosotros lo necesario es hacer un examen constante de nuestros puntos fuertes y débiles y tener un sincero deseo de aprender y crecer por este medio. Los alcohólicos hemos aprendido esta lección por la dura experiencia.
Anteriormente, aún ya estando en AA, y nos habían dado consejos o sugerencias y nunca, o algunas veces sí las llevábamos a cabo y otras veces no, pero la mayoría de veces nosotros aprendimos por la dura experiencia. Ahora el 10.º paso nos está diciendo que debemos, ¿verdad?, aprender por el examen constante de nuestros puntos fuertes y débiles. No nada más hay que hacer un autoexamen de los puntos débiles, sino también de los fuertes. El recordar también que hemos hecho cosas buenas o que tenemos virtudes fortalece nuestro pensamiento, porque si solamente estamos viendo lo negativo, solo se va a construir, ¿verdad? Hay una cadena de pensamientos de derrota, de frustración, de irritabilidad. Entonces, también tengo que reconocer en todo este transcurso de la práctica de estos primeros pasos, ya hay cambios. Tal vez tú no los has notado, pero ya hay ciertos cambios. Dice así. Claro está que en todas las épocas y en todas las partes del mundo, personas más experimentadas que nosotros se han sometido a una autocrítica rigurosa. Los sabios siempre han reconocido que nadie puede esperar hacer mucho en la vida hasta que el autoexamen se convierta en costumbre, hasta que no se reconozca y acepte lo que allí encuentre y hasta que no se ponga paciente y persistente en corregir sus defectos. Vamos a analizar esto. Miren, dice que los sabios, ¿verdad? Los sabios siempre han reconocido que nadie puede hacer mucho en la vida hasta que el autoexamen. Hay dos frases de dos sabios, porque para mí son sabios, que encajan perfectamente con esto. La primera es esta: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Carl Jung. La idea de Jung de hacer consciente la oscuridad encuentra su paralelo perfecto en la confesión. La iluminación o la verdadera libertad y limpieza espiritual no viene por negar nuestro lado oscuro, sino por reconocerlo ante Dios, hacerlo consciente. Solo al traer nuestra obscuridad a la luz de su gracia podemos recibir perdón y transformación. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Epicteto. La frase significa que el poder de una situación para hacernos daño no está en el evento en sí, sino en la interpretación que hacemos de él. No son los hechos los que nos generan tristeza, enojo o ansiedad, sino el diálogo interno y las creencias que activamos ante esos hechos. Bien, ahí están esas dos frases poderosas que nos dan un poco más de entendimiento acerca de lo que estamos empezando a estudiar. Dice así, vamos a continuar. Nos va a empezar a hablar de este exceso de emociones negativas, de las resacas emocionales. Vamos a ver, un borracho que tiene una resaca fatal por haber bebido en exceso el día anterior, hoy no puede vivir bien. La primera resaca es en actividad, ¿verdad? Esas resacas físicas por el exceso de bebida. Cómo se sentía uno físicamente, dolores de cabeza, el estómago deshecho y varios otros síntomas, ¿no? Pero hay otro tipo de resaca que todos sufrimos, ya sea que bebamos o no. La resaca emocional, dice así. Resaca emocional. La consecuencia directa de los excesos emocionales negativos de ayer y a veces hoy. Ira, miedo, celos y similares. Si hemos de vivir serenamente hoy y mañana, sin duda tenemos que eliminar estas resacas. Esto no significa que tengamos que hacer un morboso recorrido por nuestro pasado. Nos requiere que admitamos y corrijamos nuestros errores ahora. Nuestro inventario nos hace posible reconciliarnos con nuestro pasado. Al hacer esto, realmente podemos dejarlo atrás. Cuando hemos hecho un minucioso inventario y estamos en paz con nosotros mismos, nos viene la convicción de que podremos afrontar las dificultades futuras conforme se nos vayan presentando. Claramente nos habla de la resaca física, que era cuando bebíamos, ahora una resaca mental, ¿verdad? Por la resaca emocional, consecuencia directa de los excesos emocionales. Y dice, y no por esto, al tener estos resacas emocionales, vamos a ir a indagar al pasado. Dice aquí, mm, eh, sin duda tenemos que eliminar estas resacas. Esto no significa que tengamos que hacer un morboso recorrido a nuestro pasado. No significa que vuelvas a hacer un inventario de tu pasado, de tu infancia, de tu adolescencia. Ya no, estos pasos ya se hicieron.
el paso 10 ya es, o más bien son eventos del aquí y el ahora. Dice, no requiere que, nos requiere que admitamos y corrijamos nuestros errores ahora. Nuestro inventario nos hace posible reconciliarnos con nuestro pasado. Ya nos reconciliamos con nuestro pasado. Al hacer esto, realmente podemos dejarlo atrás. Atrás el pasado. Ya no hay nada de pasado. Por eso, es necesario separar esto que estamos diciendo, porque muchas personas ya después de mucho tiempo vuelven a hacer un inventario moral del pasado y obviamente ya no hay nada. El seguir indagando en el pasado solo nos va a llevar a una racionalización de lo que nos está pasando y esto a una autojustificar. Nos va a autojustificar todos nuestros actos. Hoy tenemos que empezar a ver lo que realmente estamos, o cómo realmente estamos actuando más bien el día de hoy. Es el aquí y el ahora. Dice así, ahora vamos a ver los inventarios, los tipos de inventarios que nos ofrece o que nos está más bien sugiriendo el paso 10 o el 10º paso. Dice, aunque todos los inventarios se parecen en principio, el factor tiempo es lo que los distingue el uno del otro. Siempre va a distinguir los inventarios del paso 10 y ahorita van a ver por qué, y es el factor tiempo el que los hace diferentes, porque vamos a ir viendo nuestros cambios ya. Dice, existe el inventario instantáneo que se puede hacer en cualquier hora del día. Aquí está el primer inventario que nos sugiere el programa, instantáneo, el de que es en ese momento. Dice, cuando vemos que nos estamos liando, ¿qué? Cuando vemos que estamos en un problema, cuando estamos a punto de tomar una decisión, en ese momento nos podemos hacer un autoanálisis de nosotros mismos para poder tomar una decisión. Hay otro que hacemos al final del día cuando repasamos los sucesos de las últimas horas. Este es otro, al final del día, dice, lo hacemos una especie de balance apuntando en la columna positiva las cosas que hemos hecho bien y en la negativa los errores que hemos cometido. Al final del día, en la noche, ya es como parte también de la meditación, el empezar a hacer una evaluación, no nada más de las cosas malas que he hecho, sino también de las cosas buenas para afirmar mis pensamientos. Este es otro inventario que sugiere el paso 10, ¿vale? Y luego dice, hay también ocasiones en las que solos o en compañía de nuestros padrinos o consejeros espirituales hacemos un detallado repaso de nuestros progresos desde la última vez. Muchos AA acostumbran a hacer una limpieza general 1 o 2 veces al año. A muchos de nosotros nos gusta retirarnos, dice aquí, del mundanal ruido para tranquilizarnos y dedicar 1 o 2 días a meditar y a revisar nuestras vidas. Aquí está otro inventario, el que se hace 1 o 2 veces por año, inclusive ya no es del pasado, sino desde el último inventario que hicimos, desde la última confesión, porque dice aquí que puede ser con tu padrino o con un consejero espiritual. Esto es un retiro, nos está hablando exactamente de un retiro donde me voy a alejar para dedicarle 2 días a hacer un análisis completo de mi personalidad. Este es el tercer inventario que nos sugiere el paso 10. De aquí es donde tal vez nació la idea de hacer estas haciendas de cuarto y quinto paso, ¿verdad? Donde se retiran a un lugar apartado donde pueden dedicar 2 días a hacer un inventario, minucioso inventario. El paso 10 sí lo sugiere, ¿verdad? El paso 10 sí es una forma de meditar, dice aquí, y de hacer una autoevaluación. Y esto lo recomienda 1 o 2 veces al año. Estos son los 3 inventarios que nos está sugiriendo el paso 10. Dice aquí, ¿no parecen estas costumbres tan aburridas como pesadas? Nos hace una pregunta. ¿Que esto no es tan tedioso estarse haciendo una evaluación? Si es una evaluación en el pasado, es pesado y tedioso, pero si es una evaluación del aquí y del ahora, del momento consciente, de cómo estoy actuando el día de hoy, no es tedioso. Tenemos los doble A que dedicar la mayor parte del día a repasar lóbregamente, o sea, así como tristemente, ¿no? Nuestros pecados y descuidos, y aquí es bien importante, pecados y descuidos. ¿Qué significa pecados? Ya lo hemos visto en otros videos, son los desatinos que hemos tenido. Los pecados, la palabra pecado, en su significado etimológico, significa no dar en el blanco. Algo que yo pensaba que iba a obtener
felicidad o tranquilidad, cuando ya lo obtengo, solo me dio un placer momentáneo y me equivoqué. Entonces, pecado es algo que no di en el blanco, algo que no fue lo que yo esperaba. Y descuidos. ¿Qué son descuidos? El no estar vigilando mis pensamientos. Hay que ver esta diferencia entre lo que nosotros hoy conocemos como pecado, ¿verdad? Lo que nos enseñaron las religiones, a lo que verdaderamente nos está diciendo el paso 10, a los desatinos que hemos tenido en nuestras vidas. No lo creo. Se ha dado un énfasis tan marcado, dice aquí, al inventario, solamente porque muchos de nosotros nunca nos hemos acostumbrado a examinarnos rigurosa e imparcialmente, ¿verdad? Solo aquellos que no han practicado este paso son los que se les va a hacer pesado. Alguien que ha practicado ya estos tipos de inventario se dará cuenta lo bueno que es y es un buen hábito, lo vamos a ver aquí. Una vez adquirido este sano hábito, recuérdense que los hábitos forman el carácter. Dice, un pensamiento nos lleva a una acción nos lleva a un hábito nos lleva a la formación del carácter. Entonces, este es un buen hábito, el hacer inventarios. Dice, este sano hábito es un buen hábito. Un hábito, un nuevo o un sano hábito nos ayuda a reprogramar nuestras mentes, nuestras almas. Nos resultará tan interesante y provechoso que el tiempo que dediquemos a hacerlo no nos podrá parecer perdido. Aquí dice, porque estamos estos minutos o a veces horas que pasamos haciendo nuestro autoexamen, tiene que hacer que las demás horas del día sean más agradables y felices. Vamos a poner el inventario instantáneo, tienes que tomar una decisión, entonces te detienes, piensas, reflexionas y vas a conocer tu estado emocional. Si estoy enojado en ese momento, tal vez no pueda tomar una decisión positiva, pero si estoy también en un estado eufórico, ¿verdad? También tomé una decisión que después también me arrepienta. Entonces tengo que reflexionar y en ese momento tomar después una decisión. Si yo tomo una decisión sin autoanalizarme en ese momento, en el inventario instantáneo, puedo tomar una decisión que puede echarme a perder un día completo o hasta toda una vida, ¿eh? Dice, eh, que pasamos haciendo nuestro autoexamen. Tiene que hacer las demás horas del día que sean más agradables y felices. Y con el tiempo, nuestros inventarios dejan de ser algo inusitado o extraño y acaban convirtiéndose en una parte integrante de nuestra vida cotidiana. Bien, vamos a ver el segundo caso de del inventario que se hace con una persona, ¿verdad? Más bien al final del día, perdón, al final del día, esto se hace un evalúo, ¿verdad? Y tal vez, vamos a poner un ejemplo, en tu relación de matrimonio de pareja, puedes analizar los puntos buenos y los puntos malos para que el día siguiente tú puedas mejorar. Entonces, estos inventarios empiezan a tener frutos, ¿verdad? Con el tiempo. También el inventario que se hace apartado, ¿verdad? Con un consejero espiritual o con tu padrino, es una revisión más profunda de todos tus formas de actuar o de pensamiento, de emoción y de acción en un periodo, en cierto periodo de 6 meses, como dice ahí, o un año, ¿verdad? Porque son 2 veces al año, nos puede dar una mejor perspectiva de cómo estamos actuando en todos los aspectos de nuestras vidas, en la laboral, en el de pareja e inclusive de grupo también. Entonces dice así, antes de entrar en detalles, en cuanto al inventario instantáneo, consideremos las circunstancias en las que el inventario de esta índole puede sernos de utilidad. Vamos a analizar primero, dice aquí, el inventario instantáneo y vamos a considerar esto que nos quiere decir. Considerado desde un punto de vista espiritual, es axiomático que cada vez que nos sintamos trastornados, sea cual sea la causa, hay algo que anda mal en nosotros, ¿verdad? Algo que nos trastorna, algo que nos pone mal y tal vez buscamos justificarnos con el exterior o echarle la culpa a alguien. Es algo que yo mismo estoy provocando por no estar vigilando constantemente mis emociones. Si alguien nos ofende y nos enfadamos, también nosotros andamos mal. Aquí está. Ese es cuando tengo que hacer un examen ¿cómo se dice aquí? El inventario instantáneo, perdón, es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta que a lo mejor esa persona que me está abordando me incomoda, me pone mal, pero no es esa persona, sino que en ese momento hago un evalúo y digo, no, no es la persona la que me está intolerando, es que acabo de vivir una situación atrás, tal vez en mi casa, en mi trabajo, que me está llevando a que tal vez le conteste mal o sea grosero con esta persona y pueda terminar una relación
una relación personal con este amigo o con un compañero, inclusive hasta de tu grupo. Entonces, hay que poner mucha vigilancia en eso, ¿verdad? Por eso nos está advirtiendo que todo lo que nosotros estamos experimentando lo vemos a través desde lo que estamos sintiendo, pensando en nuestro interior. Por eso analizamos las dos frases anteriores, porque eso es lo que realmente nos sucede. Dice así: si alguien nos ofende y nos enfadamos, también nosotros andamos mal. Pero no hay ninguna excepción a esta regla. ¿Y la ira justificada? Si alguien nos engaña, ¿no tenemos derecho a enfadarnos? ¿Acaso no podemos sentirnos justificadamente airados con la gente hipócrita? Para nosotros los AA, estas son excepciones peligrosas. Hemos llegado a darnos cuenta de que la ira justificada debe dejarse a gente mejor capacitada que nosotros para manejarla. Aquí queremos justificar que hay de aquellos que nos engañan, ¿verdad? Que hay aquellos que dice aquí de la gente hipócrita, ¿verdad? ¿A poco no nos podemos enfadar con las personas que nos traicionan, que nos engañan? ¿A poco no tengo derecho a enfadarme? Si todavía no tienes equilibrio emocional, porque es una reacción normal del ser humano enfadarse, enojarse. Pero cuando yo no puedo controlarme, acuérdense que la ira es autónoma. ¿Qué quiere decir? Te toma, ¿verdad? Y quita la voluntad, ¿verdad? Quita la inteligencia, la voluntad y actúa como si estuviera siendo otra persona. ¿Cómo te das cuenta? Si has entrado alguna vez en ira, a veces dices cosas que después te arrepientes. A veces tiras hasta un golpe y después te arrepientes. Hemos visto cómo situaciones de pleito común, cuando una persona ya no puede controlar su ira, incluso puede terminar en una tragedia. Entonces, si yo todavía no tengo ese equilibrio, porque me puedo enfadar yo en ese momento, pero en ese momento me puedo quedar en silencio y decir, tranquilo, tranquilo, sí estoy enojado, pero es que hay algo que anda mal en mí, algo que me puso mal, porque tengo que ser tolerante, ¿verdad? Y amoroso. Eso es lo que nos está dando el código del paso 10. Dice aquí: poca gente ha sufrido más a causa de los resentimientos que nosotros los alcohólicos, y poco ha importado que fuera o no resentimientos justificados. Un arranque de mal genio nos puede estropear un día entero. Algún rencor cuidadosamente mimado podía convertirnos en seres inútiles, ¿verdad? Nos voy a hablar del resentimiento. Hay que tener mucho cuidado al decir que podemos controlar la ira más bien. ¿Por qué? Porque la ira en conserva, si yo no la expreso y no hago una transformación o un cambio interno, ¿qué me va a suceder? Se convierte en resentimiento, ¿verdad? Y dice aquí que vamos a mimar estos actos que puede, dice aquí, convertirnos en seres inútiles, ¿verdad? En seres totalmente frustrados, compañeros. Ese es un acto, ¿verdad? De disfrazar este, ese resentimiento, porque la ira en conserva, una vez más, la ira en conserva, o sea, estarla conservando mucho tiempo nos puede provocar esto. Dice así: y tampoco nos hemos mostrado muy discretos en distinguir entre la ira justificada y la no justificada. Hay una ira justificada de un acto de engaño y la no justificada de un acto imaginario, de un acto que no está pasando, de una fantasía, de un sueño fantasioso, de que tal vez estoy haciendo un juicio de una persona porque no la conozco y yo mismo estoy haciendo ese acto. Esa no puede ser justificada. La que es justificada es porque estoy viendo una traición. Vamos a poner algo muy radical, una infidelidad, ¿no? Ves la traición, ves esa hipocresía de esa persona, en ese momento entras en ira, pero te puedes frenar porque puedes actuar mal, obviamente. Entonces, es para gente equilibrada. Por eso vamos a buscar un equilibrio emocional en el paso 10. Dice así: y tampoco nos hemos mostrado muy diestros en distinguir entre la ira justificada y la no justificada. Según lo veíamos nosotros, nuestra rabia siempre era justificada. La ira, ese lujo ocasional de gente más equilibrada, podía lanzarnos a borracheras emocionales de duración indefinida. Una persona neurótica, ¿verdad? Esta borrachera secas, aquí nos empieza a nombrar la borrachera seca, a menudo nos lleva directamente a la botella. No importa que estés esforzándote, si tú no puedes empezar a transformar esos pensamientos internos desde el punto de vista que tú lo ves internamente,
no vas a poder, ¿verdad?, tener una sobriedad duradera. Y otros trastornos emocionales, los celos, las envidias, la lástima de nosotros mismos y el orgullo herido solían tener los mismos efectos. Aquí están, no nada más la ira, también los celos, la envidia, la lástima de nosotros mismos y el orgullo herido. ¿Qué pasa cuando dice la lástima de nosotros mismos? El victimismo. El victimismo, si nosotros nos revolcamos en ese placer deformado, podemos opacar nuestras virtudes, aún las tengamos. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro pensamiento lo estamos condicionando. Una rigidez cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Una cadena de pensamientos, ¿verdad? Ya programados y ya totalmente pegados en nuestras mentes que nos lleva a actuar de una manera irascible, ¿no? Dice así. Un inventario instantáneo, si lo hacemos en medio de una perturbación parecida, puede contribuir muchos a apaciguar nuestras emociones borrascosas, ¿verdad? Inmediatamente, en ese momento, en esas situaciones que nos hacen enojar, trabajo, pareja, grupo, hijos inclusive. Ay, perdón, ya moví la cámara. Nuestros inventarios instantáneos se aplican principalmente en las circunstancias que surgen imprevistas en el vivir diario, ¿verdad? Es en el momento del autoexamen antes, ¿verdad?, de hablar, hay que saber escuchar y procesar lo que estamos viviendo en ese momento. Es aconsejable cuando surgen imprevistas en el diario vivir, perdón, es aconsejable que cuando sea posible posponer las consideraciones de nuestras dificultades crónicas más arraigadas para un tiempo que tengamos específicamente reservado para este fin. Nos habla también de dificultades crónicas. Aquí pueden entrar los trastornos mentales. TLP, TOC, TDA y TDAH, todos estos trastornos que no son curables, también son tratables. Vamos a suponer una persona que tiene trastorno límite de personalidad, como lo conocemos borderline, que sus emociones son extremosas, ¿verdad? En un lado muy deprimido puede inclusive cometer actos, ¿verdad? En contra de su vida o también euforia total. Entonces, ahí esto va a costar un poco más trabajo, pero también el paso 10 puede solucionar esto. Eh, Esta terapia que estamos el día de hoy tratando, ¿verdad? De entenderla, terapia cognitivo-conductual, que es lo que puede llevarnos a mejorar esta condición. También necesitamos, ¿verdad?, de ayuda profesional si es que estos trastornos persisten mucho, por mucho tiempo. Necesitamos ayuda profesional, psiquiátrica, ¿verdad? No estamos peleados con la medicina, recordamos, al contrario, tenemos que buscar una solución. Acuérdense que el trastorno mentales no son enfermedades, sino condiciones mentales que no se pueden adaptar al medio, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir leyendo. El inventario rápido nos sirve para enfrentarnos a los altibajos cotidianos, en particular en esas ocasiones en las que otras personas o conocimientos inesperados nos hace perder el equilibrio y nos tientan a cometer errores, ¿verdad? Por ahí hay un versículo bíblico, no recuerdo, dice, rápido para escuchar y tardo para hablar, ¿verdad? Sé escuchar, ¿verdad? Sé poner atención, pero voy a tardar, ¿verdad?, en hablar, porque voy a digerir lo que estoy viviendo, lo que me está haciendo sentir esa persona para poder tomar una buena decisión y contestarle de buena manera para no arruinar, dice ahí, un día, unas horas, inclusive toda una vida. Imagínate el no saber controlar la boca y digas palabras a tu pareja o a un hijo, un daño espiritual profundo, va a ser muy difícil después repararlo, ¿verdad? Dice así, todas estas situaciones tenemos que ejercer un dominio de nosotros mismos. Y aquí, ¿qué nos va a llevar a hacer este autoexamen instantáneo? Empezar a ejercitar el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? O como lo conocemos en la espiritualidad, el espíritu de dominio propio. Vamos a poner un ejemplo. Somos instintivos. Siempre atrás de cada problema hay un instinto, una exigencia de un instinto. Vamos a poner un ejemplo. Tienes pareja y tu instinto de seguridad emocional te tiene mal porque no estás seguro de que tu pareja te ame como tú quieres que te amen. Entonces se vuelve
¿verdad? Una persona controladora, hostigante, pegajosa, abyecta, y hace su relación muy difícil, ¿verdad? Empieza esas clásicas de háblame cuando llegas, mándame una foto donde estás, mándame tu ubicación, y empezamos a hostigar a través de un instinto, ¿verdad? De una exigencia de mi instinto de seguridad emocional. ¿Qué es el dominio propio? Si yo empiezo a practicar el inventario instantáneo, voy a ejercitar como si fuera un músculo espiritual, ¿verdad? El dominio propio, a saber digerir lo que está pasando, tal vez pues no me ha contestado porque puede estar ocupada en su trabajo, tal vez se está tardando mi pareja porque encontró un poco de tráfico, o pensar cosas diferentes como, híjole, ojalá no le haya pasado nada, que regrese bien, porque si llegamos a los pensamientos fatalistas de me está engañando, de seguro por eso no me contesta, porque está con esta persona, creamos un pensamiento fantasioso y ahí viene la ruina. Por eso el inventario instantáneo nos empieza, ¿verdad?, a entrenar a tener espíritu de dominio propio. Aquí lo dice, en todas estas situaciones tenemos que ejercer un dominio de nosotros mismos, hacer un análisis honrado de todo lo que entra en juego y cuando la culpa es nuestra, estar dispuestos a admitirlo, ¿verdad? En ocasiones, en este tipo de trabajos, a veces vamos a seguir insistiendo en anteponer nuestros instintos a otras personas, pero en ese momento tengo que corregirlo. Discúlpame a tu pareja, discúlpame amor, discúlpame esposa, esposo, estoy actuando mal, estoy en ese proceso, ya no va a suceder que vuelva a desconfiar de ti. Sé que he sido una persona muy celosa y esto me ha llevado a tener muchos problemas. Entonces es necesario luego, dice aquí, eh, admitirlo. Y cuando no lo es, igualmente dispuestos a perdonar. También podemos estar con una persona que está en ese proceso y tenemos que estar dispuestos a perdonar. No tenemos por qué sentirnos descorazonados si recaemos en los errores de nuestras viejas costumbres. No es fácil practicar esta disciplina. No vamos a aspirar a la perfección, sino al progreso. Aquí hay un punto muy importante. No tengo que ponerme una meta muy alta, porque si no, no la voy a alcanzar. A veces nosotros somos extremosos y nos vamos a ese extremo de ser personas perfectas. Solo necesitamos progresos, pequeños sacrificios, pequeños progresos que más adelante vamos a ver sus frutos. Eso es lo único que nos está pidiendo, progresos, no perfección. Nuestro primer objetivo será adquirir dominio de nosotros mismos. Aquí está otra vez, dominio, dominarse, dominar los instintos, ¿verdad? A través del autoexamen, ¿verdad? Y a través de pedirle a Dios que nos ayude con su fortaleza. Ay, perdón, ya volví a mover la cámara. Ahí está. Esto tiene la más alta prioridad. ¿Qué es lo que tiene más alta prioridad? El dominio propio. Cuando hablamos o actuamos de forma apresurada y precipitada, vemos desvanecerse en sí mismo momento nuestra capacidad de ser justos y tolerantes, ¿verdad? Esa es una parte que nosotros perdemos el control. Dice, el simple hecho de soltarle a alguien una andanada o lanzarle una crítica irreflexiva o obstinada puede desbaratar nuestra relación con otra persona durante todo ese día o tal vez durante todo el año. No hay nada que recompense más que la moderación en lo que decimos y escribimos. Aquí claramente está hablando de mesurar nuestras palabras, mesurar, pensar antes de hablar. Lo que les acabo de decir, ¿no? Rápido para escuchar, tardo para hablar. Tenemos que evitar las condenas irascibles y las discusiones arrebatadas e imperiosas, dice aquí. Tampoco nos conviene andar malhumoradamente resentidos o silenciosamente desdeñosos, ¿verdad? Esta forma a veces de venganza que tenemos de ser con ese desdén silencioso a nuestras parejas, a nuestros compañeros de trabajo, como si quererlos castigar con nuestro silencio, sin darnos cuenta que somos nosotros mismos los que nos estamos lastimando, ¿no? Hay que evitar también el mal humor, estar enojados, agrios todo el día, porque esto también, ¿verdad?, nos empieza a afectar a nuestro mundo interior. Estas son trampas emocionales y los cebos son el orgullo y la venganza, ¿verdad? ¿Qué son los cebos? Así como que algo que va a resbalar, es el orgullo y la venganza detrás de todo eso. Es una forma de vengarse, una forma, el desdén silencioso es una forma de venganza. Si de ahora no te voy a hablar, hay parejas que se dejan de hablar hasta semanas, meses, ¿no?
Y aún estando ahí, imagínate nada más el desgaste emocional y cómo se vuelve un resentimiento después, porque no puedes terminar un diálogo, ¿verdad? No, es una regla que no te puedes dormir enojado con tu pareja porque el siguiente día vas a despertar arruinado. Si tienes una discusión con tu pareja, porque es normal, tienes que arreglarla antes de que se duerman. ¿Por qué? Porque si no, es garantía que tu día, ¿verdad? Que sigue, va a empezar mal. Eso es una realidad. Dice ahí, al sentirnos tentados a tragar el anzuelo, debemos acostumbrarnos a hacer una pausa para recapacitar. ¿Por qué no podemos pensar ni actuar como buenos resultados hasta que el hábito de ejercer un dominio de nosotros mismos no haya llegado a ser automático? Dominarnos, automáticamente dominarnos. Ya discutí con mi pareja, ya discutí en mi trabajo, pero inmediatamente voy a recapacitar, voy a tomar mi parte y a veces voy a tener que, ¿verdad? Hacer las paces primero. Más bien, yo, por mi bienestar, tengo que arreglar las cosas. No tengo que hacer que dure más, porque eso es mimar, ¿verdad? Que acabamos de ver, es mimar el resentimiento. Las situaciones desagradables o imprevistas no son las únicas que exigen el dominio de uno mismo. Tendremos que proceder con la misma cautela cuando empezamos a lograr un cierto grado de importancia o éxito material. También el dominio propio va a ser utilizado cuando también empecemos a tener éxito, ¿verdad? Acuérdense que nosotros somos esos, personas soñadores diurnos que empezamos a tener fantasías cuando nos empieza a ir bien y hacemos un rol de un personaje. Vamos a ver qué nos dice. Porque a nadie le ha encantado más que a nosotros los triunfos personales. Nos hemos bebido el éxito como si fuera un vino que siempre nos alegraría. Si disfrutábamos de una racha de buena suerte, nos entregábamos a la fantasía. Aquí está, soñando con victorias aún más grandes sobre la gente y las circunstancias. Así, cegado por una soberbia confianza en nosotros mismos, éramos propensos a dárnoslas de personajes, ¿verdad? Ya empezábamos como otra máscara de ego, en orgullo, en soberbia, y perdemos toda perspectiva. Aún, ¿verdad? Hayas renovado ciertos pensamientos, si llega el éxito material, cuidado, espíritu de dominio propio, ¿verdad? No, no en ese instinto de seguridad material, ¿verdad? Como dice el cuarto paso, empezar a ser avaros, empezar a ser ese personaje, ¿no? Al final, nos puede llevar a malas consecuencias. Por supuesto que la gente herida o aburrida nos volvía la espalda, ¿verdad? Ahí está, clara está la sentencia. Ahora que somos miembros de AA, estamos sobrios y vemos recobrando la estima de nuestros amigos y colegas. Nos damos cuenta de que todavía no es necesario ejercer una vigilancia, perdón, nos damos cuenta de que todavía no es necesario ejercer una vigilancia especial. Para asegurarnos contra un ataque de soberbia podemos frenarnos, recordar que estamos sobrios hoy solo por la gracia de Dios y que cualquier éxito que tengamos se debe más a Él que a nosotros mismos. Siempre que venga la soberbia por los éxitos materiales, recuerda que solo es por la gracia de Dios. Y lo que tienes es gracias, dice aquí, lo tenemos, se debe más a Él. Y cuando viene la palabra en mayúscula y con acento, se refiere a Dios. Él que a nosotros mismos. Solo por la gracia de Dios me está yendo bien, me está yendo en mi negocio, me está yendo en mi matrimonio. No puedo ver por encima a los demás. Tengo que dominarme a mí mismo para obtener un equilibrio emocional. Dice aquí, finalmente empezamos a darnos cuenta de que todos los seres humanos, al igual que nosotros, están hasta algún grado enfermos emocionalmente. Todos tienen emociones, todos tienen instintos, es pues pensar que todos también tienen problemas emocionales, así como frecuentemente equivocados, y al reconocer esto nos aproximamos a la auténtica tolerancia y a la empatía, ¿no? O sea, si yo veo que una persona está viviendo un proceso de madurez, no tengo que desesperarme, al contrario, tengo que ser tolerante con esa persona. Y vemos el verdadero significado del amor. Ahí está el significado del amor en la tolerancia, en la empatía. Dice así, genuino con nuestros semejantes. Conforme progresamos en nuestro camino, nos parecerá cada vez más evidente lo poco sensato que es enfadarnos o sentirnos lastimados por personas que, como nosotros, están sufriendo dolores del crecimiento. Ahí está. Tenemos que ser empáticos porque también están teniendo dolores del crecimiento.
Ahora vamos a analizar esta parte que es muy importante. Dice, tardaremos algún tiempo y quizás mucho tiempo en notar un cambio tan radical en nuestra perspectiva. Dice, poca gente puede afirmar con toda sinceridad que ama a todo el mundo. La mayoría de nosotros tenemos que confesar que solo hemos amado a unas cuantas personas, que la mayor parte de la gente nos era indiferente, siempre y cuando no nos molestaran a nosotros. Y, en cuanto al resto, pues, les hemos tenido aversión, o sea, rechazo, o las hemos odiado. Aunque estas actitudes son bastante comunes, los AA tenemos que encontrar otro mucho mejor para poder mantener nuestro equilibrio. Y habla de un equilibrio emocional. La idea de que podemos amar posesivamente a unas cuantas personas, ignorar a la mayoría y seguir temiendo o odiando a cualquier persona, tiene que abandonarse aunque sea gradualmente. Claramente nos está hablando del amor, ¿no? No podemos decir que tenemos amor cuando somos indiferentes con una persona o odiamos o rechazamos a otras. Eso no es amor. O se ama o todo o nada. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos mantener ese equilibrio? Más bien, dice aquí, podemos intentar dejar de imponer exigencias poco razonables en nuestros seres queridos. Estas son las personas que decimos a veces amar, ¿no? Pero es una forma de controlar, es una forma de tener, ahora sí que todo el control, ¿verdad? Y sentirnos que nos pertenecen las personas y ponemos exigencias poco razonables en ellas. Tenemos que dejar, ¿verdad?, de poner exigencias. Podemos mostrar bondad donde nunca habíamos mostrado. Esto es, en las personas que somos indiferentes. Hay que demostrar bondad ante ellos. Con aquellos que no nos gustan, podemos empezar a comportarnos con justicia y cortesía. Con tan solo tener justicia, ser justos y ser cortés, podemos empezar a tener esta relación con las personas que rechazamos o que odiamos, tal vez haciendo un esfuerzo especial para comprenderlas y ayudarles. Esto nos llevará al amor absoluto, el amor de Dios. Cada vez que fallemos a cualquiera de estas personas, podemos admitirlo inmediatamente, siempre ante nosotros mismos y también ante personas en cuestión. Dice, si al hacerlo tendría algún efecto provechoso. En la cortesía, la bondad, la justicia y el amor se encuentra la clave para establecer una relación armoniosa con casi cualquier persona. Y aquí se refiere a cualquier persona, sea una persona difícil, sea una persona que nos cause alguna intolerancia. La clave es la cortesía, la bondad, la justicia y obviamente el amor. Si tenemos alguna duda, podemos hacer una pausa y decirnos que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es ya un recurso, ¿verdad? Del Espíritu, cuando nosotros le decimos a Dios que no se haga nuestra voluntad, sino la de Él. Y hoy sabemos cuál es su voluntad, amar al prójimo como nosotros mismos. Y con frecuencia podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy actuando con los demás como yo quisiera que ellos actuaran conmigo en este día de hoy? Esta es una fórmula que nosotros podemos meditar a diario en un inventario inmediato, ¿verdad? Estoy tratando a las personas como yo quiero que me traten a mí. Es una forma de cuestionarnos, dice. Ahora vamos a hablar del inventario al final del día. Cuando llega la noche, tal vez justo antes de acostarnos, muchos de nosotros hacemos un pequeño balance del día. Este es un momento oportuno para recordar que el inventario no nos sirve únicamente para apuntar nuestros errores. Rara vez pasa un día en que no hayamos hecho nada bien, ¿verdad? En realidad, las horas del día normalmente están llenas de cosas constructivas. El inventario que se hace al final del día, también tenemos que anotar las cosas buenas que hemos hecho. Esto nos va a servir también para tener una perspectiva y un balance de todas nuestras emociones, pensamientos y actitudes que hemos tenido durante el día. Dice, al repasarlas, reverás nuestras buenas intenciones, buenas razones y buenas obras. Ahí está. Incluso cuando nos hemos esforzado y hemos fracasado, debemos anotarlos como un punto muy importante en nuestro favor. Ahora los fracasos en este inventario al final del día se vuelven como áreas de oportunidad para mejorarlas al día siguiente. Por eso también es importante ser honestos en ese momento para ver lo que podemos mejorar al siguiente día.
Esto se dice que se convierte en un valor positivo, ¿verdad? Bajo estas condiciones, el dolor de un fracaso se convierte en un valor positivo. Ahí está. De ese dolor recibimos el estímulo para seguir adelante. Alguien que sabía de lo que hablaba comentó una vez que el dolor era la piedra del toque de todo progreso espiritual, ¿verdad? Vemos que en el dolor nos ayuda a la transformación de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros actos. Eso es una parte fundamental. El sufrir es solo retener, ¿verdad? Aquellas emociones negativas. Eso es el sufrimiento. Dice, los AA estamos completamente de acuerdo con él, porque sabemos que tuvimos que pasar por los dolores que nos traía la bebida antes de lograr la sobriedad, y tuvimos que sufrir los trastornos emocionales antes de conocer la serenidad. Sabemos que el dolor de haber estado en una adicción nos llevó a la libertad de esta misma. Ahora que sabemos, ¿verdad? El sufrir de los trastornos emocionales nos lleva a conocer la serenidad. O sea, esto es lo que nos genera experimentar el dolor, ¿verdad? Al repasar la columna negativa de nuestro balance diario, debemos examinar con gran cuidado nuestros motivos en cada acción y pensamiento que nos parece estar equivocado. En la mayoría de los casos no nos resulta difícil entender nuestros motivos. Cuando nos sentíamos soberbios, airados, celosos, nerviosos o temerosos, simplemente actuábamos conforme a nuestras emociones, dice aquí. En estos casos, solo hace falta reconocer que actuamos o pensamos de manera equivocada, imaginar cuál hubiera sido la manera correcta y comprometernos con la ayuda de Dios a aplicar, dice aquí, estas lecciones de hoy al día de mañana. A eso no me refiero cuando yo detecto un área de oportunidad en una emoción negativa que cometí el día de hoy, me va a servir para corregirla al día siguiente. Y por supuesto, hacer las enmiendas correspondientes que aún no hayamos hecho. Pero en otros casos, únicamente el examen más cuidadoso nos revelará nuestros verdaderos motivos, ¿verdad? Ese es el examen que se hace di- eh, lo habíamos leído, ¿verdad? Cuando nos retiramos a un lugar, ¿verdad? 1 o 2 días en compañía de un padrino o de nuestro guía espiritual. Habrá casos en que nuestra vieja enemiga, la autojustificación, haya intervenido para defender algo que en realidad estaba equivocado. Aquí nos sentimos tentados a convencernos que teníamos buenos motivos y razones, cuando de hecho no había sido así, dice. Hemos criticado constructivamente a alguien porque lo merecía y necesitaba, pero nuestro verdadero motivo era el vencerle en una vana disputa. Este es el examen más profundo, ¿verdad? Cuando creemos tener la razón y cuando en lo más profundo de nuestro ser solo queríamos ganar o vencer, dice, una disputa, ¿verdad? En realidad nuestra crítica no era para ayudar, sino solamente era para ganar una discusión. Es ahí donde podemos revelar nuestras verdaderas intenciones. O si la persona en cuestión no estaba presente, creíamos que estábamos ayudando a los demás a comprenderle, cuando en realidad nuestro motivo era de rebajarle para así sentirnos superiores a él. Esto es muy común, hablar de las personas cuando no están, poniendo como argumento que vamos a enseñarle a esas personas a entenderla, ¿verdad? A la persona que no está. Eso solamente nos hace ver que nos sentimos o nos queremos sentir superiores a esa persona a la que estamos criticando. Estos son los verdaderos motivos que existen en nuestro corazón cuando en realidad vamos a profundizar hasta el fondo de nuestra parte más oscura y que sean reveladas las intenciones de nuestros corazones. Dice así: a veces herimos a nuestros seres queridos porque les hace falta que alguien les dé una lección cuando de hecho queremos castigarles, ¿verdad? A veces pasa muy seguido en nuestros hijos, ¿verdad? Queremos disciplinarlos cuando solo queremos la intención de castigarlos, una forma de venganza, una forma en que yo no pude resolver alguna otra emoción que me provocó otra persona, vengo, ¿verdad? Y una forma de venganza confundo o más bien disfrazo la disciplina, ¿verdad? O más bien disfrazo el castigo con la disciplina. Es así, es lo correcto. Entonces, también es un motivo perverso de mi corazón. Dice, a veces sintiéndonos deprimidos, nos quejamos de lo mal que estábamos pasando, cuando en realidad queremos que la gente se fije en nosotros, su atención y que exprese su compasión para nosotros, ¿verdad? Es una forma de sernos víctimas
no sé, utilizar tal vez una depresión, ¿verdad? Pero ya como un arma para llamar la atención y no querer salir de ella porque solamente es la forma en que sentimos aprobación de las personas. Y esto también es una intención perversa del corazón. Esta extraña peculiaridad de la mente y de las emociones, este perverso deseo de ocultar un motivo malo por debajo de otro bueno, se ve en todos los asuntos humanos de toda índole, ¿verdad? Es una forma de disfrazar, ¿verdad? Lo malo con lo bueno. Esta clase de hipocresía sutil y solapada puede ser el motivo oculto de la acción o pensamiento más insignificante. Ahora, en esta parte vamos a ver cómo el paso 10 sí trata de una terapia cognitivo-conductual espiritualizada. Vamos a analizar esta parte que dice así: aprender día tras día a identificar, reconocer y corregir estos defectos constituyen la esencia de la formación del carácter y del buen vivir. Vamos a analizar este punto tan importante que nos va a ayudar con esta herramienta que nos da el 10.º paso. El paso 10 nos dice aprender día tras día a identificar, reconocer y corregir nuestros defectos constituye la esencia de la formación del carácter y del buen vivir. Este paso es, en realidad, una forma de terapia cognitivo-conductual espiritualizada. Primero, identificar. Observar los pensamientos automáticos que aparecen cuando algo nos hiere, cuando sentimos ira, miedo o celos. Son ideas distorsionadas que nos quitan la paz. Después, reconocer, aceptar con honestidad qué emoción y qué defecto de carácter están detrás. Tal vez es orgullo, resentimiento, envidia o temor. Reconocerlo nos libera de la negación y nos permite asumir responsabilidad. Finalmente, corregir. Transformar el error en aprendizaje. En la psicología se llama reestructuración cognitiva, pero aquí damos un paso más. Lo admitimos de inmediato y pedimos ayuda espiritual. Ese acto de humildad rompe la culpa, sana la relación con los demás y fortalece nuestro carácter. El objetivo no es la perfección, sino el progreso constante. Con cada inventario diario, con cada error reconocido, el alma se moldea. Se forman virtudes como la paciencia, la tolerancia y la serenidad. El paso 10 nos enseña que vivir bien es un arte, observar, aceptar y transformar. Es psicología en acción, pero también espiritualidad viva, porque el verdadero buen vivir surge cuando la mente se ordena, el corazón se serena y el espíritu confía. Bien, vamos a continuar leyendo para finalizar este estudio del paso 10. Dice así: un arrepentimiento sincero por los daños que hemos causado, una gratitud genuina por las bendiciones que hemos recibido y una buena disposición para intentar hacer las cosas mejor, en el futuro serán los bienes duraderos que buscaremos. Arrepentimiento sincero, gratitud genuina y buena disposición van a ser las cosas que tenemos que buscar, ¿verdad? Después de haber repasado el día así, sin omitir lo que hemos hecho bien y al haber examinado nuestros corazones, sin temor o complacencia, podemos sinceramente dar gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido y dormir con la conciencia tranquila. Así termina este paso 10, pero también quisiera, para finalizar, leer lo que dice del paso 10, el capítulo 6 en acción, que es algo bien importante, que dice así. Dice así: muchos ha dicho acerca de recibir fortaleza, inspiración y dirección. Fortaleza, inspiración y dirección de Él. ¿De quién? De Dios, quien tiene todo el conocimiento y el poder. Si hemos seguido detenidamente las instrucciones y hemos empezado a sentir dentro de nosotros mismos el flujo de su espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros seguimos, ¿verdad? Al pie de la letra, lo más que se pueda, ¿verdad? El paso 10, vamos a sentir el flujo de ese espíritu. A pesar de que Él ya habita dentro de nosotros, ahora vamos a sentir cómo fluye dentro de nosotros. Hasta cierto grado hemos obtenido un conocimiento consciente de Dios. Hemos empezado a desarrollar este vital sexto sentido,
pero tenemos que ir más lejos y esto significa más acción. ¿Qué es el sexto sentido? El sexto sentido es la intuición. Así como el cuerpo tiene 5 sentidos, el espíritu tiene un sentido que se llama intuición. Intuición no es adivinar, sino es recibir, ¿verdad? Dirección, dice fortaleza, inspiración y dirección cuando vamos a tomar ciertas decisiones o cuando vamos a actuar de cierta manera. Esto ya venía, ¿verdad? En una de las promesas que dice, intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desconcertaban. Hoy, con el flujo de su espíritu, en el sexto sentido, sabremos, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros. Y sabremos que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Bien, hasta aquí hemos llegado al final de este estudio del paso 10 del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Como ves, este tema puede profundizarse más, pero a mí me gustaría que tú mismo empezaras a investigar más, que profundizaras más y que el Espíritu de Dios te ministre. Hemos visto en todo este recorrido de estos pasos cómo hemos estado transformando nuestros pensamientos y ver otra perspectiva del programa de Alcohólicos Anónimos. En el próximo video estudiaremos el 11º paso de Alcohólicos Anónimos, la oración y la meditación. Mi nombre es Omar Cano y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.